¿Por qué aquellos capaces de sentir profundamente despiertan en otros no admiración, sino un deseo oscuro de verlos caer? Existe una paradoja raramente discutida en las dinámicas humanas. Las personas que poseen mayor capacidad empática, aquellas que perciben el dolor ajeno como propio y ofrecen comprensión sin condiciones, suelen convertirse en blancos predilectos de quienes dicen amarlas. No se trata de un fenómeno aislado, ni de casualidades desafortunadas. Es un patrón que se repite con precisión inquietante a través de familias, amistades, relaciones románticas y espacios laborales. La envidia no surge aquí por posesiones materiales, ni por logros visibles. Emerge desde algo mucho más primitivo y perturbador: la incapacidad de tolerar en otro aquello que uno mismo ha perdido o nunca tuvo. La empatía genuina representa una forma de riqueza interior, que no puede comprarse, heredarse, ni falsificarse convincentemente durante periodos prolongados. Quien la posee habita el mundo con una antena sensorial expandida, captando matices emocionales que otros apenas rozan superficialmente. Esta capacidad implica vivir con una vulnerabilidad permanente, porque sentir con intensidad significa también sufrir con intensidad. El empático experimenta las traiciones con mayor profundidad, las decepciones con mayor peso, las injusticias ajenas como heridas propias. Sin embargo, esta misma vulnerabilidad lo convierte en alguien magnético. Las personas acuden naturalmente hacia quien puede verlas realmente, hacia quien no juzga sus sombras sino que las comprende. Y precisamente ahí, en ese acercamiento inicial, se siembra la semilla de una envidia que germinará lentamente. La historia humana está repleta de figuras empáticas que fueron destruidas por sus propios círculos íntimos. No hablamos aquí de mártires religiosos, ni de revolucionarios políticos, sino de individuos comunes, cuya única transgresión fue mantener intacta su capacidad de conectar genuinamente. En la antigua Grecia, los filósofos advertían sobre la envidia como uno de los males más corrosivos de la polis, más destructivo que la ira o la codicia, porque operaba en silencio y disfrazada de otras emociones. Aristóteles la definía como el dolor que causa la buena fortuna ajena, pero agregaba una distinción crucial: no cualquier buena fortuna provoca envidia, sino aquella que nos recuerda nuestra propia carencia. Cuando alguien observa en otro la capacidad de amar sin cinismo, de confiar sin paranoia, de entregarse sin cálculo, se activa un mecanismo psicológico devastador. No es que el envidioso desee poseer esa capacidad empática, lo que desea es que el otro la pierda, que descienda a su mismo nivel de anestesia emocional. El empático vive en un estado de apertura, que la mayoría abandonó después de acumular suficientes heridas. Durante la infancia, todos los seres humanos poseen una empatía natural, que les permite conectar intuitivamente con el sufrimiento ajeno. Un niño llora cuando otro niño llora. Un bebé se perturba ante la angustia de su madre. Esta capacidad innata representa un mecanismo evolutivo fundamental para la cohesión social y la supervivencia grupal, pero la vida se encarga sistemáticamente de castigar esa apertura. Las decepciones, traiciones, abandonos y crueldades que inevitablemente llegan van construyendo capas protectoras alrededor del corazón. La mayoría desarrolla un cinismo defensivo que opera como anestesia. Si no siento demasiado profundo, no sufriré demasiado intenso. Este proceso de endurecimiento emocional se celebra culturalmente como madurez, como aprender de los golpes, como no ser ingenuo, y efectivamente, proporciona cierta protección. El problema es que también clausura la capacidad de experimentar conexiones auténticas. Quienes mantienen su empatía intacta, a pesar de las heridas, representan, sin proponérselo, un reproche viviente para aquellos que eligieron endurecerse. No es necesario que el empático pronuncie palabra alguna, ni que juzgue explícitamente. Su mera existencia, su forma de relacionarse con el mundo, expone por contraste la deserción emocional de los demás. Cuando alguien que ha construido murallas defensivas encuentra una persona que permanece abierta, experimenta una mezcla confusa de fascinación y resentimiento. La fascinación proviene del anhelo inconsciente de recuperar esa capacidad perdida. El resentimiento surge porque esa persona logra algo que el otro considera imposible o ingenuo, y como la mayoría de las personas carece de herramientas para procesar esa ambivalencia, la resuelve mediante un mecanismo psicológico simple. Debe haber algo malo en esa persona, debe estar fingiendo, debe tener segundas intenciones, debe ser débil o tonta. La alternativa, admitir que uno mismo eligió la anestesia, mientras otro mantuvo el coraje de seguir sintiendo, resulta insoportable. La envidia hacia el empático adopta formas especialmente insidiosas,
porque rara vez se manifiesta como envidia pura, se disfraza de preocupación. Te dejas pisotear demasiado. Necesitas ser más fuerte. Se camufla como consejo. Eres muy inocente. El mundo no funciona así. Se presenta como protección. Te van a lastimar si sigues confiando en todos, pero bajo esas máscaras de benevolencia, late un deseo inconsciente de contaminar esa pureza emocional, de arrastrar al empático hacia el mismo pantano de desconfianza y dureza, donde habitan quienes perdieron esa capacidad. No se trata necesariamente de mala fe deliberada. Muchas veces, la persona que emite esos mensajes cree genuinamente estar ayudando. Ha normalizado tanto su propio cinismo, que lo considera la única forma realista de navegar la existencia. Ver a alguien operando desde otro paradigma no le genera esperanza sino incomodidad, porque desafía su narrativa personal sobre cómo deben ser las cosas. Las dinámicas familiares ilustran este fenómeno con claridad brutal. En muchas familias, existe un miembro que funciona como sostén emocional, escucha los problemas de todos, ofrece apoyo incondicional, perdona repetidamente, intenta mantener unido el núcleo familiar pese a conflictos y fracturas. Este rol raramente se asigna explícitamente, simplemente recae sobre quien posee mayor capacidad empática, y paradójicamente, esta persona suele recibir el peor trato del grupo. Otros familiares descargan en ella sus frustraciones, la culpan de problemas que no causó, minimizan sus propias necesidades emocionales, la critican por sensible o exagerada. Cuando intenta establecer límites, se le acusa de egoísta o de romper la armonía familiar. La dinámica revela una verdad incómoda. El empático no es valorado por su capacidad de dar, sino resentido por ella. Su generosidad emocional no genera gratitud, sino una expectativa creciente, y eventualmente, un desprecio apenas velado. Porque quien da sin aparente esfuerzo, quien perdona sin rencor visible, quien sigue amando pese a las decepciones, confronta a los demás con su propia incapacidad o falta de disposición para hacer lo mismo. En las relaciones románticas, la envidia hacia el empático alcanza niveles particularmente destructivos. Una persona con baja autoestima o con historia de vínculos disfuncionales suele sentirse inicialmente fascinada por una pareja empática. Finalmente alguien la ve, la comprende, no la juzga por sus sombras. Ese reconocimiento profundo genera una euforia temporaria, una sensación de haber encontrado el refugio emocional que siempre buscó, pero esa fase idílica rara vez perdura. A medida que la relación avanza, la persona no empática comienza a experimentar una ansiedad difusa. Se pregunta por qué alguien tan capaz de amar genuinamente la eligió a ella. Empieza a dudar de la autenticidad de esa empatía. Si realmente me conociera, no me amaría. Esa duda corrosiva la lleva a probar constantemente los límites de ese amor, a generar conflictos innecesarios, a sabotear la conexión. En el fondo opera un mecanismo perverso. Necesita confirmar que ese amor no es real, que es ingenuo o condicional, porque aceptar que es genuino implicaría reconocer que ella misma no sabe amar de esa manera. Este patrón se repite con variaciones en amistades, donde una persona opera desde la autenticidad empática, mientras la otra funciona desde una necesidad narcisista de validación. La amistad genuina requiere reciprocidad, capacidad de celebrar los logros ajenos, disposición para sostener al otro en momentos difíciles sin llevar cuentas mentales. Pero cuando uno de los miembros de esa dupla carece de empatía real, la relación se convierte en una extracción unidireccional. El empático ofrece escucha, comprensión, apoyo, tiempo, energía emocional. El otro toma todo eso, pero rara vez corresponde, y cuando lo hace, es siempre con cálculo. ¿Cuánto debo dar para que esta persona siga disponible para mí? Con el tiempo, el empático comienza a notar la asimetría, a sentir el agotamiento de sostener una conexión sin reciprocidad, y cuando finalmente intenta establecer límites o distanciarse, la reacción del otro revela la verdadera naturaleza de ese vínculo. No hay comprensión ni respeto por las necesidades del empático, hay acusaciones de abandono, manipulación emocional, campaña de desprestigio. La envidia acumulada durante todo ese tiempo emerge con violencia. ¿Quién te crees que eres para ponerme límites, si yo te acepté cuando nadie más lo hacía? El empático descubre entonces que nunca fue valorado como persona, sino utilizado como recurso emocional. Los espacios laborales contemporáneos amplifican estas dinámicas, porque combinan competencia estructural con la necesidad de mantener fachadas de colaboración. Un empleado o colega empático suele convertirse en confidente de otros, escucha quejas, ofrece perspectiva, ayuda a resolver conflictos interpersonales, mantiene un ambiente emocionalmente equilibrado. Esta contribución invisible
sostiene la productividad del grupo, pero rara vez se reconoce formalmente. Y paradójicamente, esa misma persona suele enfrentar mayor hostilidad encubierta. Colegas envidiosos propagan rumores, minimizan sus logros, le atribuyen motivaciones ocultas, la excluyen socialmente. La racionalización inconsciente es simple. Si alguien es tan amable y comprensivo, debe tener una agenda secreta. La posibilidad de que genuinamente opere desde la empatía resulta inadmisible, porque obligaría a los demás a examinar su propia falta de generosidad. La psicología contemporánea ha identificado este patrón bajo diversos nombres. Los investigadores del campo de la envidia distinguen entre envidia benigna, que motiva a mejorar, y envidia maligna, que busca destruir al objeto envidiado. La envidia hacia el empático pertenece a esta segunda categoría, porque lo envidiado no es algo que pueda adquirirse mediante esfuerzo externo. No se trata de dinero, belleza, talento o éxito, elementos contra los cuales el envidioso podría competir. Se trata de una capacidad interna, de una forma de habitar la existencia que requiere vulnerabilidad y coraje continuos. Quien ha elegido endurecerse emocionalmente no puede simplemente decidir recuperar la empatía. Requeriría desmantelar todas las defensas psicológicas construidas durante años, enfrentar el dolor que esas defensas mantienen a raya, reconstruir su forma de relacionarse con el mundo. Es una transformación posible pero profundamente ardua. Resulta mucho más sencillo psicológicamente intentar destruir o contaminar la empatía del otro, llevarlo a su mismo nivel de cinismo defensivo. Este impulso destructivo adopta estrategias sofisticadas. No se trata de ataques frontales, sino de erosión gradual. Pequeños comentarios que cuestionan la ingenuidad del empático, situaciones diseñadas para explotar su generosidad, y luego culparlo por permitir esa explotación. Críticas disfrazadas de bromas sobre su sensibilidad, exclusión sutil de espacios sociales, desvalorización sistemática de sus aportes emocionales. Cada acción individual parece menor, fácilmente justificable o negable, pero el efecto acumulativo es devastador. El empático comienza a dudar de sí mismo, a preguntarse si efectivamente está siendo ingenuo o exagerado, si su forma de amar es problemática, si debería endurecerse para protegerse. Y cuando empieza a internalizar esas dudas, cuando comienza a cerrar su corazón, los envidiosos experimentan una satisfacción inconsciente. Finalmente lo trajimos a nuestro nivel, finalmente dejó de confrontarnos con su capacidad superior de amar. La tragedia es que la sociedad contemporánea facilita y normaliza estos patrones destructivos. Vivimos en una cultura que celebra la competencia despiadada, que confunde vulnerabilidad con debilidad, que promueve el individualismo extremo como virtud. La empatía genuina se considera una desventaja evolutiva, una ingenuidad que debe superarse. Los mensajes culturales constantes insisten en que confiar es peligroso, que mostrar emociones es exponerse innecesariamente, que el cinismo es realismo. Bajo este marco ideológico, el empático aparece como inadaptado, como alguien que no ha comprendido las reglas del juego social, y quienes operan desde la envidia encuentran validación cultural para su hostilidad. Están simplemente intentando despertar al empático, enseñándole cómo funciona realmente el mundo. Pero existe un aspecto aún más perturbador en esta dinámica. Muchas veces quienes más envidia sienten son precisamente aquellos que más se benefician de la empatía ajena. El hijo que recibe amor incondicional de un padre empático, pero lo trata con desprecio. La pareja que disfruta la comprensión de su compañero empático, pero lo traiciona repetidamente. El amigo que descarga todos sus problemas en su confidente empático, pero nunca está disponible cuando éste necesita apoyo. Estos casos revelan una verdad psicológica inquietante. Recibir amor genuino sin ser capaz de corresponderlo genera una deuda emocional que resulta insoportable. La persona no empática no puede pagar esa deuda, porque carece de la moneda requerida: autenticidad emocional, vulnerabilidad, capacidad de conexión profunda. Y como no puede saldar esa cuenta, opta por desvalorizar la deuda misma. Comienza a convencerse de que ese amor que recibe no es tan especial, que cualquiera lo daría, que el empático probablemente tiene motivaciones ocultas, o simplemente es débil e incapaz de defenderse. Esta narrativa autoexculpatoria permite al envidioso seguir beneficiándose de la empatía ajena mientras simultáneamente la desprecia. La dimensión filosófica de este fenómeno conecta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana. ¿Somos seres esencialmente cooperativos o competitivos? ¿La empatía es nuestra condición natural, o un artificio cultural vulnerable? Filósofos como Rousseau argumentaban que el ser humano nace bueno, y la sociedad lo corrompe,
Mientras Hobbes sostenía que el estado natural es la guerra de todos contra todos, y la civilización nos domestica, la envidia hacia el empático sugiere que ambos tenían razón parcialmente. Poseemos capacidades empáticas innatas, pero también instintos competitivos primarios. El problema surge cuando las estructuras sociales favorecen sistemáticamente la competencia sobre la cooperación, el cinismo sobre la confianza, la explotación sobre la reciprocidad. Bajo esas condiciones, quienes mantienen su capacidad empática se convierten en anomalías, en transgresores involuntarios de un orden social basado en la dureza emocional. La envidia también revela aspectos sobre la construcción de identidad. Muchas personas edifican su sentido de self sobre narrativas de supervivencia. Soy fuerte porque superé ex-trauma. Soy realista porque aprendí a no confiar. Soy exitoso porque priorizo mis intereses. Estas narrativas proporcionan coherencia psicológica y justifican decisiones tomadas, pero cuando alguien empático atraviesa traumas similares, o peores sin perder su capacidad de amar, sin volverse cínico o duro, desestabiliza esas narrativas identitarias. La existencia del empático sugiere que había otra forma de responder al dolor, que el cinismo fue una elección, y no una inevitabilidad. Esta revelación resulta profundamente amenazante, porque obliga a reconsiderar decisiones fundamentales sobre cómo habitar la existencia, y la mayoría de las personas, enfrentadas a esa incomodidad, opta por atacar al mensajero, en lugar de examinar el mensaje. Los mecanismos de defensa psicológica que protegen al envidioso de reconocer su propia envidia son particularmente elaborados. La proyección opera frecuentemente. Acusan al empático de manipulador o de tener agenda oculta, precisamente porque ellos mismos operan desde esa lógica y no pueden concebir que alguien funcione diferente. La racionalización también juega un rol crucial. Deben encontrar razones lógicas para despreciar al empático que no revelen su envidia. Entonces lo etiquetan como ingenuo, débil, codependiente, con complejo de salvador. El desplazamiento permite dirigir la hostilidad de manera indirecta. En lugar de atacar al empático por su capacidad de amar, lo critican por detalles menores, errores ocasionales, características irrelevantes. Todos estos mecanismos comparten un propósito: mantener inconsciente la verdadera naturaleza de la envidia, porque reconocerla implicaría admitir carencias profundas en uno mismo. Existe también una dimensión transgeneracional en estos patrones. Familias enteras transmiten estilos de apego disfuncionales, enseñando implícitamente que la vulnerabilidad es peligrosa, que confiar es ingenuo, que el amor debe ganarse mediante rendimiento o sumisión. Un niño criado en ese ambiente que logra desarrollar empatía genuina, quizás por influencia de alguna figura externa, o por resiliencia propia, se convierte automáticamente en la oveja negra familiar. Su capacidad de amar sin condiciones expone la pobreza emocional del sistema familiar, y el sistema responde con mecanismos homeostáticos. Intentará normalizar al desviante, traerlo de vuelta al patrón disfuncional, castigarlo por su diferencia. Quien ha estudiado sistemas familiares reconoce este patrón. Frecuentemente el miembro más sano emocionalmente es quien recibe mayor hostilidad, mientras los más disfuncionales son protegidos y justificados. Las redes sociales contemporáneas han amplificado exponencialmente estos mecanismos de envidia. En plataformas donde todos exhiben versiones curadas de sus vidas, el empático genuino destaca dolorosamente, no porque publique contenido espectacular, sino precisamente por la autenticidad que transmite. Cuando alguien comparte vulnerabilidad real, cuando expresa emociones complejas sin filtros, cuando sostiene conversaciones profundas en lugar de intercambios superficiales, genera reacciones polarizadas. Algunos se sienten atraídos y agradecidos por esa honestidad, otros experimentan repulsión o incomodidad. Los algoritmos, diseñados para maximizar engagement mediante emociones intensas, tienden a favorecer contenido que provoca indignación o envidia. El empático que comparte reflexiones sinceras sobre su proceso emocional puede encontrarse con comentarios venenosos. Estás buscando atención. Nadie es tan bueno. Debes tener problemas serios si necesitas compartir esto públicamente. La proyección funciona a escala masiva. Quienes utilizan redes sociales para validación externa asumen que todos lo hacen, incapaces de concebir que alguien comparta vulnerabilidad genuina sin agenda manipuladora. La envidia hacia el empático también se manifiesta en la negación de su sufrimiento. Existe una creencia implícita de que quien puede dar amor abundantemente, debe poseerlo también abundantemente, que quien comprende el dolor ajeno no puede estar sufriendo intensamente. Esta lógica ignora que frecuentemente el empático
desarrolló esa capacidad precisamente atravesando su propio dolor, aprendiendo a transformar heridas en compasión. Pero cuando el empático expresa su propio sufrimiento, enfrenta respuestas minimizadoras. Otros la tienen peor. Debes ser fuerte, no puedes quebrarte ahora, todos dependen de ti. La empatía se convierte así en una maldición. Condena a quien la posee a sostener emocionalmente a otros, mientras sus propias necesidades son sistemáticamente ignoradas. Y cuando finalmente colapsa bajo ese peso, quienes se beneficiaban de su empatía reaccionan no con comprensión sino con decepción, e incluso enojo. ¿Cómo se atreve a fallar? ¿Cómo se permite ser débil? El agotamiento empático representa una consecuencia inevitable de estas dinámicas. La capacidad de sentir profundamente no es ilimitada. Requiere energía emocional que debe reponerse. Cuando el empático da constantemente sin recibir reciprocidad, cuando su sensibilidad es explotada en lugar de valorada, cuando enfrenta hostilidad encubierta de aquellos a quienes sostiene, eventualmente alcanza un punto de quiebre. Algunos responden cerrando su corazón, convirtiéndose en lo que sus envidiosos deseaban: personas endurecidas, desconfiadas, incapaces de conexión profunda. Esta transformación representa una victoria para la envidia, otro empático perdido, otro recordatorio menos de posibilidades alternativas de existencia. Otros empáticos responden mediante alejamiento radical, cortando vínculos con quienes los envidiaban, buscando círculos donde la empatía sea valorada en lugar de explotada. Esta elección preserva su capacidad, pero los condena a cierta soledad, porque las personas genuinamente empáticas son escasas en una sociedad que sistemáticamente las erosiona o las expulsa. Algunos empáticos logran desarrollar lo que podría llamarse empatía discriminada. Mantienen su capacidad de sentir profundamente, pero aprenden a protegerla, a no ofrecerla indiscriminadamente, a reconocer tempranamente quiénes la valorarán y quiénes la explotarán. Este equilibrio requiere una sabiduría difícil de alcanzar. Implica aceptar que no todos merecen acceso a la propia vulnerabilidad, que establecer límites no contradice la naturaleza empática, sino que la protege. Pero alcanzar esa discriminación tiene un costo. El empático debe abandonar cierta inocencia, debe aceptar que su forma de amar no es universal ni necesariamente correspondida, debe desarrollar defensas selectivas, sin perder la esencia de su capacidad. Es un equilibrio precario, porque las mismas herramientas que protegen de la explotación pueden convertirse en muros que impidan conexiones auténticas. La pregunta sobre si la empatía vale la pena en un mundo que la castiga surge inevitablemente. ¿No sería más sensato adaptarse, endurecer el corazón, operar desde el cálculo en lugar de la generosidad? ¿No es la empatía simplemente una maladaptación en estructuras sociales competitivas? Las respuestas fáciles desde ambos extremos fallan en captar la complejidad. Afirmar que la empatía es siempre virtuosa ignora el sufrimiento real que causa en sociedades hostiles, pero declarar que el cinismo es la única respuesta inteligente implica aceptar la derrota, permitir que la envidia de los incapaces de amar dicte los términos de existencia para todos. Quizás la respuesta está en reconocer que la empatía genuina es simultáneamente una capacidad valiosa y una carga pesada, que quien la posee debe aprender a ejercerla sin destruirse en el proceso, que requiere comunidades que la protejan porque individualmente es vulnerable a la explotación. Las sociedades que valoran genuinamente la empatía son aquellas que han comprendido su rol fundamental en la cohesión social. En culturas donde la interdependencia se reconoce como realidad en lugar de debilidad, donde la vulnerabilidad se respeta como coraje en lugar de despreciarse como ingenuidad, la envidia hacia el empático disminuye sustancialmente. Pero estas sociedades son excepcionales en la historia humana. La norma ha sido estructuras jerárquicas competitivas, donde la empatía representa una desventaja táctica. Los imperios no se construyeron con compasión sino con conquista. Los mercados no recompensan la sensibilidad sino la maximización de ganancias. Las instituciones políticas no favorecen la comprensión profunda, sino la manipulación efectiva. Bajo estas condiciones estructurales, el empático navega constantemente contracorriente, y quienes operan eficientemente dentro del sistema lo resienten por exponer que el sistema mismo es inhumano. La envidia hacia el empático podría entenderse entonces como síntoma de una enfermedad social más amplia, la normalización de la desconexión emocional, la celebración del individualismo extremo, la mercantilización de todas las relaciones humanas. Cuando la sociedad funciona como mercado donde cada interacción debe generar beneficio cuantificable, donde las personas se convierten en recursos a explotar, donde la eficiencia triunfa sobre la profundidad, la empatía genuina aparece como anacronismo peligroso.
y quienes han internalizado completamente esa lógica mercantil, experimentan al empático como amenaza, representa posibilidades de existencia, que ellos han sacrificado en altar de la adaptación, recordándoles lo que perdieron en el proceso de convertirse en agentes económicos eficientes pero emocionalmente vacíos. Sin embargo, reducir la envidia hacia el empático únicamente a estructuras sociales sería evadir la responsabilidad individual. Cada persona enfrenta elecciones sobre cómo responder al empático en su vida. Puede reconocer esa capacidad como don, aprenderla, valorarla, protegerla, o puede dejarse consumir por la envidia, intentar destruir lo que no puede poseer, arrastrar al otro hacia su propia oscuridad. Estas elecciones no están completamente determinadas por condicionamiento social. Existe espacio para la agencia moral, el envidioso que reconoce su envidia, que comprende su origen en carencias propias, en lugar de defectos ajenos, que decide trabajar en recuperar su propia capacidad empática en lugar de atacar la del otro, demuestra que la transformación es posible, pero requiere honestidad brutal consigo mismo, disposición para enfrentar dolor profundo, coraje para desmantelar defensas construidas durante décadas. La mayoría no está dispuesta a ese trabajo, prefiriendo mantener la ilusión cómoda de que el problema está en el empático y no en la propia incapacidad de amar auténticamente. La relación entre empático y envidioso representa finalmente una de las dinámicas más trágicas de la existencia humana. Aquello que debería unirnos termina separándonos. La capacidad de sentir al otro, de reconocer su humanidad plena, de responder a su sufrimiento con compasión genuina, debería ser celebrada como lo mejor de nuestra especie, pero en su lugar se convierte en motivo de hostilidad, en blanco de agresión encubierta, en razón de exclusión. El empático aprende dolorosamente que su mayor virtud es también su mayor vulnerabilidad, que la apertura que ofrece será frecuentemente explotada, que el amor que da será raramente correspondido en igual medida, y debe decidir entonces qué hacer con ese conocimiento: cerrarse y convertirse en lo que desprecia, alejarse y aceptar cierta soledad, o encontrar el equilibrio imposible de mantener la capacidad protegida selectivamente. Ninguna opción es completamente satisfactoria, todas implican pérdida, y mientras tanto, los envidiosos continúan su trabajo erosivo, uno a uno apagando luces en un mundo que ya está demasiado oscuro, sin comprender que al destruir la empatía ajena también destruyen cualquier posibilidad de salir ellos mismos de su propia prisión emocional. La paradoja se profundiza cuando se examina la mecánica temporal de esta envidia. No surge instantáneamente al conocer al empático, sino que se incuba lentamente, alimentándose de cada interacción que expone el contraste. Al principio, el encuentro con una persona genuinamente empática genera fascinación. Hay algo magnético en quien escucha sin interrumpir para insertar su propia historia, en quien pregunta porque genuinamente quiere saber, y no por cortesía social, en quien sostiene el dolor ajeno sin intentar repararlo prematuramente con consejos vacíos. Esa fascinación inicial explica por qué los empáticos atraen constantemente personas a su órbita, se convierten en confesores seculares, en repositorios de secretos, en refugios emocionales para quienes han perdido la capacidad de refugiarse en sí mismos, y durante esa fase de luna de miel relacional, el envidioso todavía no reconoce su envidia, porque está demasiado ocupado disfrutando los beneficios de esa conexión. Pero la fase idílica tiene fecha de caducidad. Llega el momento en que el empático, como todo ser humano, necesita reciprocidad, no necesariamente en la misma medida que da, porque quien ama auténticamente no lleva contabilidad exacta, pero sí necesita sentir que la conexión es bidireccional, que su propia humanidad es reconocida más allá de su función de sostén emocional. Cuando el empático expresa una necesidad, cuando muestra su propia vulnerabilidad, cuando pide apoyo, o simplemente espera que la otra persona se interese genuinamente en su experiencia, la dinámica cambia abruptamente. El envidioso se encuentra ante un espejo incómodo, debe reciprocar con una moneda que no posee, puede simular interés, puede ofrecer consejos superficiales, puede incluso intentar ayudar desde una lógica transaccional, pero no puede ofrecer lo que el empático naturalmente da: presencia genuina, comprensión profunda, capacidad de sostener emocionalmente, sin necesidad de resolver o controlar. Esa incapacidad, esa asimetría innegable, planta la primera semilla de resentimiento. El resentimiento crece cuando el envidioso comienza a notar patrones, observa cómo otras personas también buscan al empático, cómo se iluminan en su presencia, cómo comparten con él aspectos que nunca compartirían con el envidioso. Esta observación genera una herida narcisista,
¿Qué tiene esa persona que yo no tengo? La respuesta obvia, capacidad empática superior, resulta inaceptable, porque implica una jerarquía moral, donde el envidioso ocupa una posición inferior. Entonces comienza el proceso de racionalización defensiva. Quizás el empático es manipulador, utilizando su aparente bondad para controlar a otros. Quizás es falso, representando un papel estudiado para obtener admiración. Quizás es débil, incapaz de establecer límites, porque necesita desesperadamente ser amado. Quizás es ingenuo, un tonto que no comprende cómo funciona realmente el mundo. Cualquiera de estas narrativas resulta más tolerable que la verdad. El empático posee una capacidad que el envidioso perdió o nunca desarrolló completamente, y esa diferencia es real y significativa. La envidia se consolida cuando el envidioso intenta y falla repetidamente en igualar la capacidad del empático. Puede estudiar técnicas de escucha activa, puede leer libros sobre inteligencia emocional, puede incluso asistir a terapia para trabajar en su capacidad de conexión, pero descubre algo frustrante. La empatía genuina no puede aprenderse como habilidad técnica, no es un conjunto de comportamientos reproducibles, sino una forma de estar en el mundo que emerge de vulnerabilidad auténtica. El envidioso puede aprender a hacer las preguntas correctas, pero sus ojos no reflejarán genuina curiosidad. Puede aprender a permanecer en silencio mientras el otro habla, pero su silencio no tendrá la cualidad de presencia atenta que caracteriza al empático. Puede incluso decir las palabras apropiadas, pero su tono delatará que está ejecutando un protocolo social, y no respondiendo desde resonancia emocional verdadera. Las personas perciben estas diferencias sutiles, y cuando el envidioso nota que sus intentos de emular al empático fallan, que las personas no acuden a él de la misma manera ni se abren con la misma profundidad, la envidia se transforma en algo más oscuro. Esa oscuridad se manifiesta como un deseo creciente de desacreditar al empático. Si el envidioso no puede alcanzar esa capacidad, debe demostrar que esa capacidad no vale la pena, que es defectuosa, que es incluso patológica. Comienza entonces una campaña sutil de desprestigio, comentarios aparentemente inocentes, que cuestionan los motivos del empático. Siempre estás ayudando a otros. ¿Cuándo piensas en ti mismo? Insinuaciones veladas sobre la salud mental del empático. Tanto sentir debe ser agotador. ¿Has considerado que podrías estar sobreidentificándote con los problemas ajenos? Críticas disfrazadas de preocupación. Me preocupa que te estén usando. Eres demasiado bueno y la gente abusa de eso. Cada comentario individualmente parece provenir de genuina solicitud, pero el patrón revela su verdadera naturaleza. Un intento sistemático de plantar dudas en la mente del empático sobre su propia forma de ser. Lo particularmente insidioso de esta campaña es que frecuentemente apela a medias verdades. Es cierto que el empático puede agotarse emocionalmente. Es cierto que algunas personas explotan su generosidad. Es cierto que la apertura constante implica vulnerabilidad a heridas, pero la conclusión que el envidioso promueve no es que el empático necesita aprender a proteger su capacidad, sino que debe abandonarla completamente. La diferencia es crucial. Proteger la empatía significa establecer límites selectivos, elegir cuidadosamente con quién compartir la propia profundidad, mantener la capacidad pero ejercerla discriminadamente. Abandonar la empatía significa cerrar el corazón, adoptar cinismo defensivo, convertirse en alguien que calcula en lugar de conectar. El envidioso promueve esta segunda opción, porque nivela el campo de juego. Si el empático se endurece, deja de ser un recordatorio viviente de lo que el envidioso perdió. Algunos empáticos, especialmente aquellos que han enfrentado traición tras traición, eventualmente sucumben a ese mensaje. Deciden que efectivamente fueron ingenuos, que su apertura fue error de juventud o inexperiencia, que la madurez exige dureza. Cuando un empático toma esa decisión, algo fundamental se rompe en el tejido social. No es simplemente que una persona cambie su forma de relacionarse, es que una fuente de conexión auténtica se extingue, y todos los que se beneficiaban de ella, incluso aquellos que la envidiaban, pierden algo irreemplazable. La ironía amarga es que el envidioso, tras lograr su objetivo de destruir o contaminar la empatía del otro, frecuentemente experimenta un vacío desconcertante. Creyó que eliminar ese recordatorio de su propia carencia le traería paz, pero descubre que simplemente ha oscurecido un poco más su mundo. La envidia hacia el empático también opera en la esfera del reconocimiento social. Las sociedades, pese a su hostilidad estructural hacia la empatía, mantienen un discurso superficial que la elogia. Se celebran actos de bondad espectaculares, se viraliza contenido sobre gestos generosos, se premia a figuras públicas que demuestran compasión visible, pero este reconocimiento superficial
difiere radicalmente del respeto genuino. El empático verdadero rara vez recibe reconocimiento, porque sus actos no son espectaculares, sino cotidianos, no son viralizables, sino íntimos, no se realizan para audiencias, sino en privacidad relacional. Sin embargo, las personas cercanas sí notan la diferencia que hace esa presencia empática en sus vidas, y ese reconocimiento privado, esa gratitud silenciosa pero profunda, genera otra capa de envidia. El envidioso percibe que el empático posee algo que él desea desesperadamente, importancia genuina en las vidas de otros, no por logros o recursos, sino por la cualidad de presencia que ofrece. Esta envidia del reconocimiento se complica, porque el empático típicamente no busca reconocimiento, no mantiene registro mental de sus actos de apoyo, ni espera gratitud proporcional. Su motivación no es la reciprocidad medible, sino la conexión genuina, el alivio del sufrimiento ajeno, la creación de vínculos auténticos. Esta ausencia de expectativa, paradójicamente, genera mayor reconocimiento. Las personas valoran más aquello que se ofrece libremente, que aquello que se da con expectativa de retorno. El envidioso observa este patrón y lo malinterpreta completamente. Concluye que el empático debe estar ejecutando una estrategia sofisticada, finge no esperar nada para recibir más. Esta interpretación revela más sobre el envidioso que sobre el empático. Incapaz de concebir motivaciones no transaccionales, proyecta su propia lógica calculadora sobre el empático, convenciéndose de que debe haber un ángulo oculto, un beneficio secreto que justifique tanta generosidad. Cuando el envidioso comparte esta teoría con otros, cuando sugiere que el empático debe tener una agenda, realiza una operación social destructiva, contamina la percepción que otros tienen del empático, planta semillas de duda, donde antes había confianza. Algunos de quienes escuchan estas insinuaciones, especialmente aquellos con sus propias inseguridades, comienzan a cuestionar las motivaciones del empático. El efecto es devastador, porque el empático, que opera desde autenticidad, no tiene defensa efectiva contra acusaciones de falsedad. ¿Cómo demuestra alguien que sus motivaciones son genuinas? Cualquier intento de explicar su autenticidad puede interpretarse como evidencia adicional de manipulación. El empático se encuentra en una posición imposible. Su propia naturaleza se convierte en evidencia contra sí mismo en la narrativa que el envidioso construye. Esta dinámica se intensifica en contextos donde múltiples personas no empáticas se alían implícitamente contra un empático. En familias disfuncionales, por ejemplo, varios miembros pueden compartir resentimiento hacia el único miembro emocionalmente sano. Ninguno articula explícitamente ese resentimiento, pero todos participan en mantener al empático en un rol de chivo expiatorio. Cuando el empático intenta señalar dinámicas problemáticas, se le acusa de ser conflictivo o dramático. Cuando establece límites, se le culpa de romper la unidad familiar. Cuando expresa su propio dolor, se le minimiza o se le dice que es exagerado. Esta alianza tácita de los no empáticos representa una forma de tribalismo invertido. En lugar de proteger al miembro más valioso del grupo, se ataca al que más amenaza el equilibrio disfuncional, porque el empático, simplemente siendo quien es, expone constantemente las fallas del sistema. Su capacidad de amar auténticamente hace visible la pobreza emocional de los demás. Por contraste, el empático que sobrevive a estas dinámicas prolongadas frecuentemente desarrolla lo que podría llamarse hipervigilancia emocional. Aprende a leer microexpresiones, a detectar resentimientos no expresados, anticipar cuándo su empatía será rechazada o explotada. Esta hipervigilancia es adaptativa pero agotadora. Transforma la empatía natural en trabajo consciente. Lo que antes fluía espontáneamente ahora requiere evaluación constante. ¿Es seguro abrirse con esta persona? ¿Mi vulnerabilidad será respetada o utilizada contra mí? ¿Esta conexión es genuina? ¿O estoy siendo idealizado antes de ser inevitablemente devaluado? El empático se encuentra viviendo con una guardia que contradice su naturaleza, conectando profundamente mientras mantiene simultáneamente cierta distancia protectora. Esta división interna genera un tipo particular de soledad. Está rodeado de personas, pero incapaz de confiar plenamente en ninguna. La soledad del empático en sociedades hostiles. A la empatía representa uno de los costos ocultos de estas dinámicas. Mientras el envidioso sufre la soledad de no poder conectar genuinamente, el empático sufre la soledad de conectar genuinamente con quienes no pueden o no quieren corresponder. Son soledades distintas, pero igualmente devastadoras. El envidioso está solo, porque sus muros defensivos le impiden intimidad verdadera. El empático está solo, porque su capacidad de intimidad verdadera lo expone constantemente a traición y explotación.
Y en la sociedad contemporánea, donde las conexiones superficiales proliferan mientras las profundas escasean, el empático enfrenta el desafío adicional de distinguir entre conexiones auténticas y simulaciones convincentes. Muchas personas han aprendido a imitar lenguaje empático sin poseer la capacidad subyacente, creando lo que podría llamarse empatía performativa. Dicen las palabras correctas, hacen los gestos apropiados, pero carecen de la resonancia emocional genuina. Esta proliferación de empatía performativa complica aún más la experiencia del empático genuino. Cuando conoce a alguien que habla sobre vulnerabilidad, compasión, conexión auténtica, el empático inicialmente se esperanza, quizás encontró a alguien similar, alguien con quien puede bajar defensas completamente, pero con el tiempo nota inconsistencias. La persona habla hermosamente sobre empatía, pero su comportamiento revela cálculo, predica vulnerabilidad, pero nunca se abre genuinamente, celebra la autenticidad, pero mantiene una imagen cuidadosamente curada. El empático genuino reconoce eventualmente que está ante una imitación, y esa realización duele más profundamente que la hostilidad abierta, porque la hostilidad puede evitarse, pero la empatía falsa se camufla, precisamente entre los espacios donde el empático busca refugio. Los espacios terapéuticos y espirituales contemporáneos, irónicamente, se han convertido en terrenos fértiles para esta empatía performativa. Personas que han hecho suficiente trabajo personal para adquirir vocabulario psicológico y entender intelectualmente conceptos de conexión profunda, pero que no han transformado fundamentalmente su capacidad emocional, pueden discutir teoría del apego, pueden citar a Jung, pueden meditar diariamente, pero siguen operando desde una lógica fundamentalmente narcisista. Para ellos, el trabajo interior es otro proyecto de automejoramiento, otra forma de construir identidad superior, y cuando encuentran a un empático genuino en estos espacios, experimentan una versión particularmente venenosa de envidia, la envidia del estudiante eterno hacia quien simplemente es, porque el empático no necesitó leer 20 libros de autoayuda, ni asistir a incontables talleres para desarrollar su capacidad, la trajo consigo, o la forjó en el fuego de su propio sufrimiento transformado en compasión. Esta versión de envidia es especialmente perniciosa, porque se disfraza con lenguaje de crecimiento personal. El envidioso en contextos terapéuticos o espirituales no acusa abiertamente al empático de ingenuidad o debilidad. En su lugar, utiliza terminología psicológica para patologizar la empatía. Tienes límites difusos, manifiestas codependencia, necesitas trabajar en tu tendencia a faunear, estás operando desde trauma de complacer. Todos estos conceptos tienen validez en contextos apropiados, pero se convierten en armas cuando se despliegan no para ayudar genuinamente al empático, sino para desacreditar su capacidad. La diferencia crucial está en si la observación surge de genuina preocupación y sabiduría, o de envidia disfrazada con jerga terapéutica. El empático frecuentemente no puede distinguir inmediatamente porque su propia naturaleza lo inclina a asumir buena fe en otros, especialmente en espacios nominalmente dedicados a sanación y crecimiento. Cuando el empático eventualmente reconoce que incluso espacios supuestamente seguros contienen estas dinámicas envidiosas, enfrenta una crisis existencial. Si ni siquiera en comunidades dedicadas a trabajo emocional encuentra reciprocidad genuina, ¿dónde puede encontrarla? Esta pregunta empuja a algunos empáticos hacia un retiro profundo. Se alejan de búsquedas de comunidad, se concentran en círculos extremadamente pequeños de personas probadas a través de años. Desarrollan lo que externamente puede parecer aislamiento, pero internamente es autopreservación. Este retiro representa una pérdida social significativa, porque el empático, cuando está activo en comunidades, eleva el nivel emocional completo del grupo. Su presencia permite que otros se abran más, que compartan vulnerabilidades, que de otro modo ocultarían, que se sientan vistos en su humanidad completa. Cuando el empático se retira, todos pierden acceso a esa elevación, aunque no siempre lo reconozcan hasta que es demasiado tarde. La envidia también opera en la dimensión del impacto. El empático, sin buscar poder o influencia formales, frecuentemente ejerce impacto profundo en su radio de conexiones. Las personas modifican comportamientos después de interactuar con él, no porque les haya dado consejos directivos, sino porque su forma de verlos los ayudó a verse diferentemente a sí mismos. Alguien que se sentía invisible es realmente visto por el empático y descubre que tiene valor. Alguien atrapado en vergüenza es encontrado con compasión no condicional y comienza a perdonarse. Alguien operando desde dureza defensiva experimenta genuina ternura y recuerda que puede bajar la guardia.
Estos cambios no son espectaculares, pero son fundamentales, y el envidioso observa este impacto con frustración impotente. Él puede ocupar posiciones de autoridad, puede tener títulos impresionantes, puede controlar recursos, pero no genera el tipo de transformación genuina que el empático produce simplemente siendo presente. Esa disparidad entre poder formal y poder transformador real alimenta otra capa de resentimiento. El empático raramente comprende inicialmente el poder que posee, no lo experimenta como poder, porque no lo ejerce desde arriba hacia abajo, no lo utiliza para controlar, no genera jerarquía visible. De hecho, el empático típicamente experimenta su posición como vulnerable, no como poderosa. Puede ver heridas ajenas, pero frecuentemente es ciego a sus propias fortalezas. Esta falta de reconocimiento de su propio impacto lo hace especialmente vulnerable a narrativas envidiosas que lo presentan como débil o ingenuo. Si el empático comprendiera plenamente el poder transformador que posee, podría defenderse mejor de ataques y explotación, pero esa misma falta de conciencia sobre su poder es parte de lo que lo hace genuino. No está ejecutando estrategia, sino simplemente siendo quien es. Llega a un punto en muchas de estas dinámicas donde el empático se cansa. No es un cansancio físico, ni siquiera emocional solamente. Es un cansancio existencial, una fatiga del alma que surge de encontrar repetidamente que su mejor cualidad genera constantemente sus peores experiencias. Cansancio de ser malinterpretado, de que su generosidad se lea como debilidad, de que su vulnerabilidad se explote como arma contra él. Cansancio de sostener a otros, mientras sus propias necesidades son invisibilizadas. Cansancio de ser idealizado brevemente antes de ser devaluado inevitablemente. Cansancio de funcionar como confesor para todos, pero no tener donde depositar sus propias confesiones. Este cansancio no es algo que el descanso físico pueda reparar, es la acumulación de años de dar sin recibir proporcionalmente, de amar a quienes no pueden o no quieren amarle de vuelta con similar profundidad. Y cuando ese cansancio alcanza niveles críticos, el empático enfrenta la tentación más peligrosa: apagar su propia luz para ya no ser blanco. Algunos resisten esa tentación y buscan ayuda terapéutica o espiritual genuina, pero aquí encuentran otro desafío. La mayoría de los abordajes terapéuticos están diseñados para personas con déficits empáticos, no con excesos de empatía. Le dirán que establezca límites, pero los límites del empático no son los mismos que los de otros. Le sugerirán que sea más egoísta, pero el problema no es falta de egoísmo, sino contextos sociales que explotan su capacidad. Le recomendarán que desarrolle asertividad, pero el empático no carece de capacidad para ser asertivo. Lo que le falta es un mundo que respete esa asertividad cuando proviene de alguien cuya naturaleza es fundamentalmente receptiva. El sistema terapéutico, diseñado para normalizar, frecuentemente intenta ajustar al empático en lugar de ayudarlo a navegar un mundo hostil a su naturaleza, y algunos terapeutas, ellos mismos operando desde empatía limitada, pueden incluso contribuir involuntariamente a la erosión de esa capacidad bajo la bandera de establecer límites saludables. La verdadera tragedia es que el mundo necesita desesperadamente más empatía, no menos. Casi todos los problemas sociales, desde violencia doméstica hasta genocidios, desde explotación económica hasta degradación ambiental, comparten una raíz común: incapacidad de sentir al otro como plenamente humano y valioso. Si más personas operaran desde empatía genuina, la mayoría de estos problemas se disolverían naturalmente, porque se volvería imposible dañar a quien experimentas como extensión de tu propia humanidad. Pero en lugar de proteger y cultivar la empatía donde existe, las sociedades contemporáneas la erosionan sistemáticamente. Cada empático que cierra su corazón, que se retira, que aprende a anestesiarse, representa una luz apagada en la oscuridad colectiva, y los envidiosos, en su impulso destructivo, no reconocen que al atacar al empático están destruyendo precisamente aquello que podría salvarlos de su propia prisión emocional, porque solo otro empático puede mostrarle a alguien cómo volver a sentir, cómo reconstruir puentes emocionales que detonó en nombre de la autoprotección. Al destruir al empático, el envidioso cierra su última puerta de escape, condenándose a permanecer en el territorio árido que él mismo ha creado, rodeado de otros igualmente endurecidos, preguntándose vagamente por qué la vida se siente tan vacía pese a todos sus logros aparentes. La pregunta que nadie se atreve a formular abiertamente es si el empático, en su insistencia por mantener el corazón abierto, participa activamente en su propia destrucción. No se trata de culpar a la víctima, sino de examinar una complicidad más sutil y perturbadora. Existe algo en la estructura misma de la empatía profunda que requiere sacrificio. Es posible que el empático,
a nivel inconsciente, necesite ser herido para validar su identidad, para confirmar que vive en un plano moral superior al resto. Esta pregunta incomoda porque sugiere que la dinámica entre empático y envidioso no es simplemente depredador y presa, sino una danza más compleja, donde ambos obtienen algo oscuro de la interacción. El envidioso obtiene la satisfacción de destruir lo que no puede poseer, pero el empático, quizás, obtiene la confirmación de su diferencia, la validación de su sufrimiento especial, la identidad de mártir emocional que secretamente puede resultarle más atractiva que la alternativa, ser ordinario. Esta posibilidad es insoportable para quienes se identifican con el empático, porque implica que parte del problema reside en la inversión psicológica del propio empático en su rol. No es que el empático conscientemente busque ser herido, pero existe una tentación sutil en convertir la capacidad empática en identidad central, en definirse primariamente como quien siente más profundo, quien ama más puro, quien comprende mejor. Esta autoidentificación crea una trampa. Si el mundo empezara súbitamente a valorar y proteger la empatía, si las personas correspondieran genuinamente, si el empático dejara de sufrir por su capacidad, ¿qué le quedaría de su identidad especial? La respuesta honesta es aterradora. Tal vez nada. Tal vez toda la arquitectura de su autoimagen está construida sobre la narrativa de ser incomprendido, de dar sin recibir, de amar a quienes no pueden amarle de vuelta. Y si esa narrativa desaparece, ¿quién es realmente? Esta interrogante explica por qué algunos empáticos, pese a sus quejas sobre la explotación, regresan consistentemente a relaciones y contextos que repiten exactamente ese patrón. La repetición compulsiva de dinámicas, donde el empático termina herido, no puede explicarse únicamente por mala suerte, o por la abundancia de personas envidiosas. Estadísticamente, si alguien encuentra repetidamente el mismo tipo de relación destructiva, existe un mecanismo de selección operando, y ese mecanismo no reside únicamente en el mundo exterior, sino en la psique del empático. Hay una familiaridad en el sufrimiento generado por amar a quien no puede corresponder, una comodidad perversa en ese dolor específico, porque es un dolor que confirma la superioridad moral del empático. Yo puedo amar auténticamente y ellos no. Miren cuánto sufro por mi capacidad superior. Esta confirmación, aunque dolorosa, puede ser preferible a la alternativa, descubrir que quizás el empático no es tan diferente del resto, que su empatía no es tan especial, que simplemente tiene otra configuración psicológica con sus propias patologías y limitaciones. El empático que se aferra a su identidad de sufridor especial, está evitando una verdad más perturbadora, que es tan humano, tan defectuoso, tan condicionado como aquellos a quienes juzga por su incapacidad de sentir. Esta línea de reflexión nos lleva a territorio más oscuro. ¿Hasta qué punto la empatía misma, cuando se lleva a extremos, es una forma de violencia, no violencia obvia ni intencional, sino violencia en el sentido de imposición? El empático, en su capacidad de sentir el dolor ajeno, frecuentemente no puede evitar intentar aliviarlo, pero ese impulso de aliviar, ¿respeta realmente la autonomía del otro? ¿O es una forma sutil de colonización emocional? Cuando el empático dice siento tu dolor, ¿está realmente sintiendo el dolor del otro? ¿O está proyectando su propia interpretación de ese dolor? Y cuando intenta ayudar, ¿está respondiendo a la necesidad genuina del otro? ¿O está respondiendo a su propia necesidad de aliviar la incomodidad que le genera percibir ese sufrimiento? Estas preguntas desestabilizan la narrativa heroica del empático, porque sugieren que incluso la empatía más genuina contiene elementos de autogratificación, de necesidad personal disfrazada de generosidad hacia otros. Consideremos la posibilidad, aún más perturbadora, de que algunos empáticos desarrollan su capacidad, no como expresión de salud psicológica, sino como estrategia de supervivencia en ambientes disfuncionales. El niño que crece en una familia impredecible, donde los estados emocionales de los padres oscilan violentamente, aprende a leer microseñales emocionales para anticipar peligro, desarrolla una antena supersensible para detectar cambios en el humor ajeno, no por bondad innata sino por necesidad de autopreservación. Esta hipervigilancia emocional, cuando se mantiene en la adultez, se parece superficialmente a empatía genuina, pero opera desde mecanismos radicalmente distintos. Es empatía nacida del trauma, no de la compasión, y quienes la poseen frecuentemente confunden su capacidad de leer a otros con amor genuino, cuando en realidad es una respuesta condicionada al miedo. Este tipo de empático no elige amar profundamente, está compulsivamente atento al estado emocional ajeno, porque su sistema nervioso aprendió que su supervivencia depende de ello. Si esta empatía traumática es más común de lo que se admite,
entonces gran parte del discurso que celebra al empático, como moralmente superior, colapsa, porque no estamos hablando de una capacidad desarrollada conscientemente, ni de una virtud cultivada, sino de una herida no sanada, que se presenta como don, y los envidiosos, en algún nivel inconsciente, pueden estar detectando precisamente esa diferencia. No envidian una capacidad genuina, sino que sienten repulsión hacia una disfunción camuflada como virtud, su hostilidad. Entonces, no es simplemente envidia de lo que no poseen, sino rechazo visceral hacia alguien que no ha hecho el trabajo de sanar sus propios traumas, y en cambio los ha convertido en identidad. Esta interpretación invierte completamente la dinámica moral. El supuesto envidioso se convierte en alguien que honestamente rechaza una falsificación, mientras el supuesto empático es quien está operando desde autoengaño fundamental sobre la naturaleza de su propia capacidad. Pero incluso esta interpretación cínica no captura la complejidad total, porque existen empáticos cuya capacidad no emerge del trauma sino de algo más misterioso, quizás neurológico, quizás espiritual, dependiendo del marco que se prefiera. Personas que desde la infancia más temprana demostraron sensibilidad extraordinaria, sin haber experimentado aún trauma significativo. Bebés que lloran ante el sufrimiento de otros bebés con intensidad que excede la mera imitación. Niños pequeños que demuestran preocupación genuina por el bienestar de animales, plantas, incluso objetos inanimados que antropomorfizan. Esta empatía parece innata, constitucional, no aprendida. Y si existe una minoría de personas con esta configuración neurológica o espiritual, entonces viven efectivamente en un mundo mayoritariamente poblado por quienes no sienten de esa manera. La experiencia de esa minoría es genuinamente alienante, y su sufrimiento no es autoimpuesto sino inevitable resultado de la discrepancia entre su sensibilidad y la dureza promedio del entorno humano. Estos empáticos constitucionales enfrentan un dilema existencial particularmente cruel. No pueden cambiar su naturaleza sin destruirse fundamentalmente. Intentar dejar de sentir tan profundamente sería equivalente a intentar dejar de ver colores o dejar de escuchar sonidos. La empatía no es algo que poseen, es algo que son, y precisamente por eso, su sufrimiento es más agudo que el de empáticos traumáticos, quienes teóricamente podrían sanar su hipervigilancia y desarrollar límites más funcionales. El empático constitucional está atrapado en su propia neurología. Puede aprender a protegerse mejor, puede desarrollar discernimiento sobre con quién compartir su profundidad, pero no puede apagar la percepción. Seguirá sintiendo el dolor del mendigo en la esquina, la soledad de la persona solitaria en el transporte público, la desesperación silenciosa en los ojos del colega, que finge estar bien, y no existe volumen que pueda bajar a esa percepción, sin recurrir a sustancias que anestesien, o a prácticas que lo disocien de su propia humanidad. La envidia hacia este tipo de empático es particularmente venenosa, porque proviene de reconocer, aunque sea vagamente, que se está ante alguien con acceso a dimensiones de experiencia, que permanecen cerradas para la mayoría. No es que el empático vea, o sepa más en sentido intelectual, sino que existe en un registro de intensidad emocional, que otros apenas visitan en momentos excepcionales. Esta diferencia no es cuestión de desarrollo moral, ni de trabajo personal, es diferencia fundamental en cómo se experimenta estar vivo, y esa diferencia, cuando se hace evidente, genera en quienes no la poseen una mezcla de fascinación y horror. Fascinación, porque intuyen que están perdiendo algo, que existe una riqueza experiencial a la que no tienen acceso. Horror porque también intuyen el precio de esa riqueza, un sufrimiento proporcionalmente más intenso, una vulnerabilidad permanente, una imposibilidad de habitar el mundo con la ligereza defensiva que otros disfrutan. El envidioso que confronta al empático constitucional enfrenta una verdad que quizás ni siquiera puede articular conscientemente. Está ante alguien más vivo que él, no más funcional, no más exitoso, no más feliz, pero más intensamente presente en la experiencia de existir. El empático vive cada momento con mayor saturación emocional, percibe matices que otros filtran, conecta con dimensiones de realidad que permanecen opacas para la mayoría. Esta diferencia podría inspirar admiración o curiosidad, pero frecuentemente provoca agresión, porque obliga al envidioso a confrontar que ha elegido, consciente o inconscientemente, una existencia más plana, más segura, más controlada. Ha priorizado funcionalidad sobre profundidad, protección sobre conexión,
supervivencia sobre experiencia plena. Esas son elecciones legítimas con costos y beneficios claros, pero la presencia del empático convierte esas elecciones en renuncias visibles en lugar de simplemente la forma en que son las cosas, y nadie disfruta confrontar sus propias renuncias. Aquí emerge una paradoja filosófica inquietante. Si la mayoría de la humanidad ha evolucionado hacia niveles moderados de empatía, porque eso resulta adaptativamente óptimo, entonces, el empático extremo representa una anomalía evolutiva, no necesariamente superior moralmente, sino simplemente diferente, como cualquier mutación que se desvía de la norma estadística. Y si es una anomalía, entonces, quizás el mundo está correctamente calibrado para la mayoría, no para los empáticos. Tal vez esperar que el mundo acomode a quienes sienten excesivamente es tan irrazonable, como esperar que acomode a cualquier otra minoría, con características que se desvían significativamente de la media. Esta línea de pensamiento es profundamente incómoda, porque sugiere que el sufrimiento del empático no es injusticia, sino simplemente desajuste entre organismo y ambiente. No hay villanos en esta narrativa, solo una minoría con configuración que no encaja en estructuras diseñadas para la mayoría. Pero esta interpretación evolutiva ignora un factor crucial. Las sociedades humanas no son simplemente productos de evolución natural, sino construcciones culturales que pueden rediseñarse intencionalmente. Si la empatía extrema resulta inadaptativa en sociedades competitivas y atomizadas, eso dice más sobre el diseño de esas sociedades que sobre la empatía misma. En culturas donde la interdependencia es norma reconocida, donde los vínculos comunitarios se priorizan sobre logros individuales, donde la vulnerabilidad se respeta como fortaleza, los empáticos no solo sobreviven, sino que prosperan, se convierten en pilares de cohesión social, en sanadores naturales, en conectores que tejen redes de apoyo mutuo. El problema no es la empatía, es el intento de ejercerla en contextos sociales estructuralmente hostiles a ella. Un pez no es defectuoso por no poder respirar en tierra. El problema es pretender que habite fuera del agua. Esta observación lleva a una conclusión radical. Tal vez el conflicto entre empático y envidioso es síntoma de una enfermedad social más profunda, una esquizofrenia cultural, donde los valores declarados contradicen completamente las estructuras reales. Las sociedades contemporáneas predican amor, compasión, conexión, mientras simultáneamente construyen sistemas económicos que recompensan explotación, estructuras laborales que castigan vulnerabilidad, dinámicas sociales que celebran autosuficiencia extrema. Esta contradicción crea una doble realidad, donde todos deben fingir valorar la empatía, mientras el sistema castiga a quienes genuinamente la practican, y los empáticos, al negarse a participar en esa hipocresía, al insistir en vivir según los valores declarados en lugar de las reglas tácitas, exponen la mentira colectiva. Por eso generan tanto resentimiento, son recordatorios vivientes de la cobardía moral de la mayoría, de la elección que casi todos hacen de priorizar comodidad sobre integridad. Pero incluso esta interpretación, que coloca al empático como héroe moral y a la sociedad como villana, simplifica excesivamente, porque las estructuras sociales no son entidades abstractas, son composiciones de decisiones individuales agregadas, y cada persona, incluyendo el empático, participa en mantener esas estructuras mediante sus elecciones diarias. El empático que trabaja para una corporación explotadora, que consume productos de cadenas de suministro basadas en trabajo precarizado, que vota por políticos que refuerzan desigualdades, no puede reclamar inocencia completa. Su empatía, por profunda que sea a nivel interpersonal, claramente tiene límites a nivel estructural. Puede sentir el dolor del individuo frente a él, pero aparentemente no el dolor de millones en cadenas de producción invisibles. Esta selectividad de la empatía sugiere que incluso los más empáticos operan con filtros significativos, con zonas de anestesia conveniente que les permiten funcionar sin colapsar bajo el peso del sufrimiento global. Entonces emerge una verdad más matizada. Todos, incluyendo el empático, practican disociación selectiva. La diferencia es de grado y ubicación, no de tipo. El empático siente profundamente en su radio inmediato, pero debe anestesiarse ante realidades más distantes, para mantener funcionalidad. El no empático anestesia, incluso su radio inmediato, pero quizás permite conciencia más aguda de dinámicas estructurales abstractas. Ninguno captura la totalidad del sufrimiento humano, porque la totalidad es incompatible con la cordura. Cada configuración psicológica es un compromiso entre conciencia y funcionalidad, entre sentir y sobrevivir. Y si esto es cierto,
Entonces la división moral entre empático virtuoso y envidioso defectuoso colapsa. Ambos están navegando el mismo dilema existencial imposible. Simplemente han llegado a diferentes arreglos sobre qué sentir y qué filtrar. Esta equiparación molesta profundamente, porque borra distinciones que parecían fundamentales. Sugiere que no hay superioridad moral inherente en sentir más, solo diferente configuración de sensibilidades y anestesias. Sugiere que el empático que se enorgullece de su capacidad está participando en su propia forma de narcisismo, convencido de su excepcionalidad emocional de la misma manera que el exitoso corporativo se enorgullece de su excepcionalidad material. Ambos han construido identidades alrededor de aquello en lo que destacan, y ambos secretamente desprecian a quienes no poseen su capacidad particular. El empático mira al exitoso materialista y ve vacío espiritual. El exitoso mira al empático y ve disfuncionalidad práctica. Ninguno reconoce que está juzgando desde su propia configuración de valores y capacidades, asumiendo que su forma de estar en el mundo es la correcta y la del otro es deficiente. Pero quizás la verdad más perturbadora es que ambos tienen razón parcialmente, y ambos están profundamente equivocados. El empático efectivamente posee algo que el envidioso perdió o nunca tuvo: capacidad de conexión profunda, acceso a dimensiones relacionales ricas, habilidad para crear intimidad genuina. Eso es real y valioso, pero el empático también paga precios que no siempre reconoce: mayor sufrimiento, menor capacidad para ciertos tipos de logros que requieren dureza emocional, vulnerabilidad crónica a explotación. Y el envidioso, con todas sus defensas y su cinismo, ha ganado también algo real: protección contra ciertas heridas, capacidad para operar eficientemente en sistemas competitivos, menor dependencia de validación emocional externa. Esas también son capacidades con valor situacional. La pregunta no es cuál configuración es superior, sino cuál es más apropiada para qué contextos, qué objetivos, qué valores personales. Esta respuesta relativista satisface a nadie, porque todos queremos creer que nuestra forma de ser es la correcta, la superior, la más evolucionada. El empático quiere creer que su capacidad de sentir lo coloca en plano moral más elevado. El envidioso quiere creer que su pragmatismo lo hace más maduro, más realista, más fuerte. Pero ambas creencias son defensas contra una verdad más humilde. Simplemente son diferentes, moldeados por genética, experiencia, trauma, elecciones, circunstancia. Y en lugar de reconocer esa diferencia como neutra, como variación dentro del rango humano, ambos convierten la diferencia en jerarquía, donde uno debe estar arriba y el otro abajo. Esta necesidad de jerarquía es lo que genera el conflicto. Si pudieran simplemente coexistir, reconociendo sus diferentes configuraciones, sin asignar valor moral superior a ninguna, la envidia se disolvería. Pero esa coexistencia neutral parece psicológicamente imposible para la mayoría de las personas. Tal vez el problema no radica en la empatía ni en su ausencia, sino en la necesidad humana de convertir toda diferencia en competencia, toda variación en jerarquía. La cultura occidental en particular está obsesionada con ranking, con determinar qué es mejor, quién es superior, qué cualidad tiene más valor. Esta obsesión contamina incluso las capacidades más íntimas y personales. No podemos simplemente observar que algunas personas sienten más intensamente y otras piensan más analíticamente. Debemos decidir cuál es mejor. No podemos aceptar que algunos priorizan conexión y otros priorizan autonomía. Debemos establecer cuál prioridad es más madura o evolucionada. Esta compulsión de jerarquizar lo no jerarquizable genera sufrimiento innecesario, porque la respuesta honesta a qué es mejor, mayor empatía o mayor autonomía, depende de qué valores, qué contexto, qué objetivos. No existe respuesta universal, precisamente porque somos seres en situaciones, no esencias abstractas. Sin embargo, admitir que no hay respuesta universal no implica que todas las configuraciones sean igualmente valiosas en todos los contextos. En una familia, la empatía tiene valor claro e inmediato. Su ausencia genera trauma intergeneracional. En un campo de batalla, la empatía extrema hacia el enemigo podría ser letal. La capacidad de anestesia emocional tiene allí ventaja adaptativa. En un hospital, la empatía hacia pacientes es crucial, pero debe balancearse con suficiente distancia emocional para evitar colapso del profesional. Cada contexto tiene su propia economía emocional óptima. El error del empático es asumir que su configuración es óptima universalmente. El error del envidioso es asumir que porque la empatía es inadecuada en ciertos contextos, entonces es inadecuada universalmente. Ambos están generalizando desde experiencia limitada hacia conclusiones absolutas.
que no están justificadas, y aquí entramos en la zona más oscura de todas, la posibilidad de que tanto el empático como el envidioso estén atrapados en sus respectivas prisiones, y ninguno tiene las llaves para liberar al otro. El empático no puede enseñarle al envidioso cómo sentir más profundo, porque no es técnica aprendible, sino forma de ser. El envidioso no puede mostrarle al empático cómo protegerse sin sacrificar su naturaleza, porque las defensas necesarias para funcionar en mundo duro precisamente erosionan la capacidad que el empático quiere preservar. Están atrapados en su mutua incomprensión, cada uno percibiendo al otro como deficiente según los criterios que valora. Y no existe síntesis evidente, no hay punto medio donde ambos puedan encontrarse, porque no estamos hablando de posturas negociables, sino de configuraciones existenciales fundamentales. Es como pedirle a alguien con sinestesia que explique cómo oír colores a quien carece de esa capacidad neurológica. Las palabras fracasan, porque la experiencia misma es intraducible. Quizás la única salida de este laberinto es abandonar la búsqueda de resolución, aceptar que empáticos y no empáticos habitarán el mismo mundo generando fricción constante, sin posibilidad de comprensión plena, obligados a negociar diferencias que ninguno puede realmente conceptualizar desde dentro de la experiencia del otro, aceptar que el empático seguirá siendo herido por su apertura, y que eso no cambiará mientras exista en contextos sociales competitivos, aceptar que el envidioso seguirá sintiendo resentimiento hacia capacidades que no posee, y que ese resentimiento es tan automático como el propio impulso empático, aceptar que no todos los conflictos tienen solución, no todas las heridas tienen cura, no todas las diferencias pueden reconciliarse. Esta aceptación no es pesimista, es simplemente realista sobre límites de la condición humana, sobre el hecho de que nuestra diversidad neurológica y psicológica inevitablemente genera incomprensiones y sufrimientos, que ninguna cantidad de buena voluntad puede eliminar completamente. El empático que comprende esto, deja de esperar que el mundo cambie para acomodarlo, deja de buscar validación externa para su forma de ser, y simplemente vive su verdad sabiendo que costará, sabiendo que dolerá, pero sabiendo también que traicionar su propia naturaleza dolería infinitamente más que cualquier herida externa.